Bueno, muy buenas tardes. Mil disculpas por estas dificultades técnicas. No suele pasarme. Entré con un usuario que no es el mío y bueno, así que será que necesitamos de este pequeño tiempo como para acomodarnos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a Green Tech. Espero poder compartirle un poco de la experiencia nuestra, llegarla a ustedes para que puedan tomar algunas algunos datos, algunas tecnologías de lo que vamos a compartir y que les sirva para desarrollar actividades de ustedes. Eh, bueno, me voy a presentar yo. Creo que primero que nada contarles un poco sobre mí y luego sobre la empresa y después voy a compartirles sobre economía circular, que es lo que me pidió GreenTech que les comentara. La verdad es que me encantaría si es que a medida que yo voy avanzando surgen preguntas o si en el chat pudieran ir compartiéndome qué actividades o a qué se dedican, así muy cortito, con una palabra, como para yo entender quién está del otro lado y así poder ir acomodando un poco lo que les comparto. Bueno, como dice aquí, Alejandro Romano Rossignol es mi nombre, soy fundador de SIPA. SIPA es una empresa B certificada. Eh, Tenemos 4 años de historia, pero tenemos 35 años de experiencia en la industria del plástico. Yo fui fundador de otra empresa en el año 91, de la industria del plástico. Eh, la empresa esta fabrica, existe todavía hoy, descartables plásticos de un solo uso. Así que como me gusta contar siempre, yo fui la bolsa en la cabeza de la tortuga durante 30 años y luego tuve una pequeña incoherencia con lo que estaba pasando en mi ser y transité una transformación personal que terminó presentándose como una nueva empresa que es SIPA. En SIPA, pásame por favor, Adriano. En SIPA, nuestro propósito es revolucionar el plástico para cuidar el planeta. Esta reevolución la hacemos con triple impacto, con economía circular, con ecodiseño y cada vez vamos sumando más tecnología relacionada con la industria del plástico. Nosotros somos una consultora ambiental de I+D+I para desarrollar productos en plástico, pero de cuidado ambiental. Entonces, estamos entendiendo que el problema no es el material, como debemos haber escuchado varias veces en el último tiempo, sino es cómo lo usamos. Y hemos encontrado millones de oportunidades a partir de empezar a profundizar tecnologías que existen en el mundo y que nos están acercando soluciones concretas. Entonces somos una empresa que trabajamos con otras empresas y los ayudamos a resolver sus desafíos en plástico, muchas veces con el mismo plan. Otra filmina. Ah, perfecto, veo de Chile, de Buenos Aires, de México, perfecto, el sur argentino también, perfecto. Voy a Ecuador, perfecto. Por ahí voy a poner cosas muy básicas. Entiendo que ustedes eh, ya tienen muchas cosas avanzadas, entonces voy a tratar de ser muy corto en lo que diga respecto de la historia de la economía circular y después vamos a profundizar un poquito más y la idea es que finalmente terminemos compartiéndoles un caso en el cual nosotros creemos que es un caso de éxito y que me ayuden a revisarlo, a hackearlo, a ver si lo que nosotros creemos que es un caso de éxito no lo es tanto. Así que vamos a empezar por ahí. La historia viene de cuando empieza la revolución industrial, lo que empieza es un concepto de economía de escala y economía lineal, en la cual se extraían recursos, se consumían, se usaban y se descartaban. Básicamente, eso lo tuvimos durante miles de años en distintos impactos, pero en los últimos años fue cada vez más exponencial porque la sociedad pudo cada vez conquistar más a los recursos, diciendo conquistar como señalando algo complejo, y en ese momento no existía una conciencia ni inclusive no se veía la necesidad. ¿Qué pasa? De la economía lineal a la economía circular hubieron muchos pasos intermedios
en los que empezaron a aparecer conciencia de que no estábamos teniendo un buen resultado con el uso de los recursos y que empezábamos a ver que no podíamos resolver qué pasaba con los residuos. Allí empiezan los primeros activos que empiezan a hablar de ambiente, del planeta, de reciclado, y empiezan a entrar las primeras conversaciones sobre las 3 Rs. Hoy podemos encontrar 9 Rs y creo que hoy cualquiera pone una, una R más, ¿no? Sí, pásame, Adriano, por favor. ¿Qué pasa entre reciclar o circular? Por eso empieza el concepto de reciclar. Y reciclar es solo una de las estrategias de la circularidad. Digamos, nosotros en las estrategias circulares lo que tenemos son distintas acciones que nos permiten evitar el descarte de los recursos y contaminar. Reciclar es uno de ellos que generalmente está casi al último de las acciones recomendadas, digamos. Lo que viene después de reciclar es quemar y después el enterramiento, ¿no? Entonces, entender bien que reciclar no es lo mismo que circular es algo súper importante que estamos empezando a tener cada vez más conciencia. ¿Qué nos pasó? Durante mucho tiempo tuvimos este, mucha comunicación de parte de las industrias de compromisos ambientales que no eran reales. Y muchas de esas cosas se planteaban con el reciclado como una de las banderas más importantes. Y lo que pasaba es que en realidad yo reciclaba todo lo que no había gestionado correctamente con anterioridad. Ese es básicamente los residuos y la contaminación son un error de diseño. Por eso que nosotros proponemos el ecodiseño, en el cual desde el primer momento que nosotros pensamos un producto, ya estamos pensando toda la vida de ese producto. Por favor, pásame la filmina. Esto es una tecnología, como le digo yo, que la trajo, le hizo doble clic y empezó a darle cada vez más sofisticación en el MacArthur Foundation. Le recomiendo a los que tengan interés respecto de la circularidad, asomarse a la página del MacArthur Foundation, está en todos los idiomas que quieran leerlo, y hay casos de todos los tipos. Pronto va a haber un caso de CIPA subido ahí a esa plataforma. En esta filmina lo que vemos y lo debemos conocer mucho es el concepto de la mariposa. Van a ver en la parte superior es el ingreso de los materiales, que puede ser materiales finitos o no renovables, materiales renovables. Se generan como dos canales y hay un canal de salida que al final dice minimizar la fuga del sistema. Eso es lo que el concepto lo que invita cada uno de estos loops es la circularidad. O sea, yo meto dentro del sistema algún material para producir algún bien, producto o servicio, y el concepto de la circularidad es mantener esos recursos el mayor tiempo posible. Lo ideal sería infinito dentro del circuito para que se siga reutilizando y reutilizando y reutilizando con el fin de no incorporar nuevos materiales, ya sean finitos o renovables, ¿sí? Cuando vemos el lado derecho, que son los materiales finitos, principalmente en el que vemos con más frecuencia la mirada es sobre los productos derivados del petróleo, pero los impactos no son menores en lo que es minerales o lo que es madera o lo que es acero. Para cualquier material el concepto es lo mismo, digamos, y empezamos a ver cómo empiezan estos loops a volver. Si vemos que hay una fabricación de una pieza, el fabricante de productos, los servicios son los actores del producto, llega al usuario, antes de que vaya a la disposición, viene el primer loop, el más cercano a la imagen del usuario, que es compartir. Compartir ese producto permite que no generemos un nuevo producto. Un ejemplo muy trillado sería un edificio con 50 departamentos y tener un solo taladro
para hacer agujeros para todo el edificio y que nos los prestáramos. Eso sería compartir. En vez de comprar 50 taladros, lo compartimos. He llevado un caso simple pero bastante visual, ¿no? De que se mantenga en uso y se comparte y no se genera más residuos y más productos tampoco, pero también para producir se genera impacto, ¿no? Y así vamos viendo que cada uno de estos loops que se van abriendo, a medida que se van alejando del usuario, para quien se diseñó el producto, a medida que se van alejando del usuario, van siendo menos recomendables. Entonces sería reutilizar y redistribuir, reacondicionar y remanufacturar, y reciclar finalmente es el último de esta secuencia simplificada, que sería que el producto se deja de su fin de vida y va a ser reciclado, con lo cual vuelve algunos de esos productos de insumo a entrar de nuevo al circuito y que se va volviendo a fabricar. El menos deseado de todos, finalmente, es la fuga, que puede ir a enterramiento o a quemar. Lo mismo tenemos en el otro lado, no es diferente, básicamente. Lo que pasa es que, al ser distinto el insumo, tiene dos condiciones muy importantes. Digamos, las energías renovables son energías que se realizan a partir de carbono capturado, la mayoría, y que ese carbono se libera al transcurso de la fabricación y el uso de ese producto. Son totalmente distintos, porque no estamos terminando con recursos finitos, pero de todas formas tenemos que siempre reducir el consumo. Básicamente, esta mirada de cómo más cerca del usuario, cómo las cascadas se van reingresando al circuito y cómo no pasa desde reinsertar materiales a la salida, es lo de entrada y lo de salida de los materiales, lo que habla la circularidad. Esto, no hay discusión respecto de este concepto. A veces lo vemos agregado con 5, 10, 15 círculos más, o lo vemos con algún concepto más cerca o más lejos, pero el concepto ha sido validado en los últimos años, a pesar de que ya tiene unos cuantos años. Acá vemos cómo va de la economía lineal a la circular, cómo va empezando a agregársele conceptos y tecnologías. ¿Sí me puedes pasar al siguiente, por favor, Adrián? Ya mucho más nuevo, empezamos a entender como dos etapas en este mismo look que mostrábamos anterior. Vas a ver la innovación al origen. La circularidad no es posible sin innovación, ¿no? Y la innovación no necesariamente es inventar algo que no existe. La innovación también es usar tecnologías que existen, pero aplicarlas de una forma diferente para obtener un resultado que no existe. Entonces, lo nuevo es el resultado, pero por ahí la tecnología ya existe, ¿no? Trabajar en la innovación en origen es lo que permite hacer que la menor cantidad de recursos entren a este circuito que nosotros nos estamos imaginando. Eso es fundamental, porque cuanto menos recursos ingresen, menos recursos vamos a tener que gestionar. En cambio, la innovación al final de la cadena son cuando ya hicimos un error de diseño y tenemos recursos que no vuelven a entrar al circuito. Tenemos que innovar qué hacemos con esos para que el impacto ambiental no nos los cobre, digamos, o no lo hagamos pagar al planeta. Sigamos, a ver, Adriano. Bueno, voy a comentar un poquito qué es la innovación en origen. Eh, bueno, ya lo comenté recién. Esto principalmente reduce emisiones de carbono y se une a una nueva normalidad. Empieza a entender que evitar esos residuos que se generan pasa a ser algo normal, y no es un gran esfuerzo cuando la innovación está bien desarrollada y está bien adquirida por las empresas. Sigamos a lo que sigue. Esto nos requiere un cambio de mentalidad. Ahora, este cambio de mentalidad
debemos acceder a ese cambio de mentalidad sin un juicio, digamos. En el mundo del ambiente tenemos muchos juicios contra de las industrias, de los gobiernos, y le marcamos todos los impactos negativos que tienen. Y lo que he aprendido yo, y esto es una experiencia personal, no es teoría, digamos, es una experiencia personal, en la medida que nosotros bajamos los juicios, se bajan las defensas y uno puede agregar miradas y compartir esas miradas con las empresas, con las industrias, con los gobiernos, etcétera, etcétera. Y ahí, con esa mentalidad nueva que compartimos sin un juicio, empieza a integrarse a los entendimientos y conocimientos que tienen las empresas. Entonces, esta invitación de repensar, acá nosotros lo tenemos planteado como para nuestros clientes que son industrias, ¿no? Pero en cualquier aspecto lo podemos repensar, o el modelo comercial, o el modelo político, o lo que querramos repensar, y ahí se abre gestión de residuos o lo que querramos ver. No es solo repensar el producto, sino repensar el sistema. La base del éxito está en que cualquier propuesta que nosotros hagamos sea pensada en los actores que componen el sistema y no verlo como un producto. El error siempre está en ver o un producto o un material, y lo que necesitamos ver es el sistema. En el sistema es donde están las respuestas para las soluciones respecto de los impactos que nos desafían, ¿no? Pásame una más, por favor, Adriano. Nosotros venimos trabajando ya con tres estrategias integradas. A ver, les comenté de la economía lineal a la circular, de lo que se empezó a hablar de sustentabilidad, de lo que se entendió del reciclado, luego que empezó a ser la circularidad más extendida. Después estamos empezando a ver que hay tecnologías que le dan contenido a la circularidad, y ya se está empezando a hablar de regeneración, hace bastante se está hablando de regeneración, que tiene una dimensión que estamos empezando a entenderla, como, porque normalmente viene el concepto primero y después se baja a tecnologías. Esto es una bajada a tecnología de lo que es la circularidad. Nosotros lo simplificamos en tres estrategias así específicas: la eliminación, la reutilización y la circulación de materiales. Si me pasas a la de eliminación, por favor, Adriano. Eliminación directa. Creo que debe entrar una segunda Firmina junto con esta. Si me pasas una más, a ver. Eso, gracias. Eliminación directa. Este concepto de eliminación directa, bueno, aquí a la izquierda lo que se ve es, nosotros fabricamos para un festival de rock que hay en Argentina, aquí en Córdoba, que se llama el Cosquín Rock, que vienen en un fin de semana entre 120 y 150.000 personas. Ellos tenían un envase, porque en el festival no se puede servir botellas de vidrio para que lleven al campo. Entonces tenían un envase que tenía, servían vino, que no tenía cara de ser para hacer vino, pero además estaba impreso con unos colores y unas etiquetas, etcétera. Y nosotros trabajamos en ver cómo eliminábamos. ¿Qué fue lo que logramos con Cosquín Rock allí? Logramos que Cosquín Rock llevase, en vez de llevar botellas de vino al festival, llevase directamente los toneles que salían de la bodega. Y diseñamos este decanter de plástico que no tiene impresiones. Está en el mismo plástico impreso el logo de Cosquín Rock. Lo que permite, el que esté en el logo impreso en el plástico, lo que permite que al final del uso se reciclaba y se volvió a hacer el mismísimo producto para otro evento sin ningún inconveniente. Y lo que logramos eliminar es, al traer el tonel y servir directamente en el decanter, antes se traía en cajas botellas, se descartaban las botellas para servirla en ese vaso, ese envase que tenía, y después se descartaba el vaso también. Este decanter, lo que se logró es que del 100% que se puso para el festival, cerca del 89% quedó en manos de la gente porque le gustó, para seguirlo reutilizando. Entonces, la eliminación directa es: elimino algo que no cumple una función esencial y que está teniendo un mayor impacto ambiental. Después está la eliminación innovadora, que ahí es reemplazar, es directamente reemplazar con alguna innovación
el envase que tenemos. En este caso, que tiene ahí en la mano, el envase es comestible. O sea, te tomas ese líquido y después puedes comer el envase. Hay algunas de las cosas, lo del decanter es algo que existe, ya es el segundo año que se utiliza y funciona muy bien. Hay otras cosas que son proyectos que se han ido probando y que no necesariamente este, están a escala de mercado, ¿no? Si pueden darme así alguna manito, algo que están presentes, no se han dormido y que están ahí, que tienen ganas de compartir algo, me quiere interrumpir, re disponible. El unidireccional me cuesta un poco. Si me pasas, por favor, Adriano. Ahora venimos a lo que es reutilización y dentro de reutilización tenemos distintos estadios, digamos, ¿no? El de recarga en casa. Si una vez más, por favor, Adriano. Ahí está. Recarga en casa, la debemos conocer todo. Ya los líquidos para los lavarropas vienen trabajando de alguna forma en eso, que es reducir el tamaño del concentrado y en vez de llevarte, saludos de México, perfil. Llevar solamente, o por ejemplo, estos Sprite, que son una empresa que manda una pastilla sin líquido y uno tiene su propio pulverizador que le pone agua de su red de agua y le agrega esta pastilla y tiene el líquido de limpieza. Esa es la recarga en casa. Empieza a ser cada vez más presente por varios motivos. Porque mover un envase de 5 litros de líquido para limpiar la ropa del lavarropa tiene un costo ambiental, un costo logístico y otra cosa que en el mundo está empezando a ser importante la huella hídrica de las industrias. Entonces, si yo lo fabrico en mi planta al líquido detergente y lo mando, la huella hídrica es mía. Si yo lo reduzco a un concentrado, transfiero la huella hídrica, no es que desapareció, ¿no? Pero transfiero la huella hídrica a un espacio cercano. Sí evito el traslado de todo eso. La devolución en casa hay un caso muy interesante que es Loop, que está en Estados Unidos, en Inglaterra, y que han hecho unas propuestas muy interesantes que recomiendo ver, desde Colgate, desde nada, varias empresas, envases reutilizables que te lo llevan hasta tu casa y te dejan el producto, lo consumís y devolves el envase. ¿Sí? Eso empieza a tener algún atisbo de uso y, y, bueno, cada vez se va adoptando. Es caro actualmente, por lo menos es lo que yo he podido investigar, y me parece que esa barrera se va a ir disminuyendo, ¿no? Una pregunta. Sí, ¿Podrías, Alejandro, de favor, ¿podrías repetir la empresa o la organización de Inglaterra que utiliza el recarga en casa? se llama Loop, ¿Loop? Ah, Loop, como está allí en la imagen. devolución devolución desde casa. Es el otro. Eso, es ese. Gracias. ¿En qué consiste? Devolver los... Claro, los envases. Ujú, ok, Entonces ok. te traen el producto a tu casa, consumes lo que vas a consumir y en la vez siguiente vuelves a contratar el servicio, y te traen una recarga, pero ya cerrada, y vos le devuelves el envase. Pero es a tu casa, es un servicio a casa. Distinto de la devolución en la calle, que es el más conocido y extendido, que es la botella de gaseosa de Coca-Cola, o de cualquier gaseosa, perdón, por la marca, que por ahí ya nos hemos acostumbrado a ver que eso está pasando. En Argentina, en Córdoba, está muy extendido el uso del envase reutilizable. Y hablando, nosotros, es cliente nuestro, Coca-Cola Andina, eh, normalmente ellos miden siempre cuál es su impacto en plástico, el volumen de plástico que transforman y todo lo demás, pero la verdad es que cuando miden, haciendo el ejercicio con nosotros, cuál es el que evitaron emitir por usar reutilizables, ellos tienen el 50% de los envases en Córdoba que de la venta de litros de venden, el 50% salen en envases reutilizables.
y un envase reutilizable tiene una vida útil extendida, cerca de 30 recargas, una cosa así. Así que el impacto ambiental es mucho más, pero muchísimo más bajo que el de un descartable. Y eso también ya nos hemos acostumbrado a verlo, pero es una tecnología bastante interesante. Y después está la recarga en la calle. Coca-Cola te entrega el envase cerrado, recargado en su planta industrial. Y uno le devuelve el envase vacío del consumo anterior. Está la recarga en la calle, que lo que significa es yo voy con mi envase al local y pido que me recarguen. Están muy extendidos los supermercados a granel, que lleva uno el envase y recarga allí. Esa es la recarga en la calle. Después vamos a compartir un caso súper interesante acá en Argentina, en Córdoba, que es un pote de helado recargable, que le diseñamos nosotros para la cuarta heladería a nivel de volumen mundial. Eso lo voy a compartir al final de este caso así puntualmente. Y después está el B2B, que es como entre empresas, o sea, una empresa que le da una solución a otra empresa para resolver. Eso, por ejemplo, es los ecovasos o el decanter que comentaba del Cosquín Rock. ¿Nos pasarías, por favor, Adriano? ¿Le acabó? ¡Epa! No, más arriba. Hay anteriores, ¿eh? ¿Ahí quedamos? No. Innovación al final de cadena, ya expliqué que la innovación al final de la cadena, si pasás a la siguiente. Ah, el B2B, perdón, quedó una duda, no hace falta que vuelvas atrás. El B2B, por ejemplo, es en el caso de entre dos empresas, digamos que le prestas una solución. Por ejemplo, nosotros desarrollamos, eh, desarrollamos un Evita Stitch, se llama. El Evita Stitch, que es un sistema como una faja elástica reutilizable que evita que en la logística interna de grandes empresas, para pasar de la producción a un depósito y a otro depósito, se ponían stretch, se sacaban y se descartaban y se volvían a poner. Nosotros inventamos un Evita Stretch, que es algo con abrojos, lona y elásticos. Entonces eso permite que a un pallet lo puedas estrichar, entre comillas, sin un stretch, con un producto reutilizable. Eso es entre empresas. Nosotros le alquilamos para el uso cada uno de esos Evita Stretch, que tienen alrededor una vida útil de 100 usos. Eso representa más o menos un 10% en huella de carbono respecto del stretch tradicional para una logística. Eso más o menos orienta, es un servicio de alguna forma entre empresas. Bien, ahora viene lo que es circulación de material. Recordemos que estos son, cada una es una estrategia de circularidad con la que nosotros nos acercamos eh, eh, a las empresas para encontrarles soluciones. Más que nada, nosotros estamos muy orientados a soluciones con la mirada desde el plástico, que es nuestra especialidad. Ahora, esta tecnología sirve para cualquier industria y para cualquier material. Pásame una más, por favor, Adriano. Perfecto. No, una atrás. Esa. Acá vuelve a aparecer la de gaseosas, porque aquí hay un caso que está muy extendido también. Antiguamente, los envases de gaseosas plásticos, cada envase tenía un color. Entonces, para la Coca-Cola era translúcido, pero para el Sprite tenía un tono verdoso, para la Fanta otro tono y para las Pomelo, etcétera, otro tono diferente. ¿Qué pasaba? Tenía un impacto altísimo en el reciclado, porque para poder reciclar y reinsertar en ese producto había que hacer separaciones mucho más estrictas y había contaminación cruzada
y apenas un pellet de naranja se mezclaba con un pellet transparente, ese producto ya no servía y pasaba para un downcycling. La innovación aquí es pensando en el reciclaje, lo que hicieron es un envase único, todos los envases son exactamente iguales, solamente varía la etiqueta, que no está impresa, sino que es una etiqueta plástica que se descarta, pero se trata, y las tapitas. La diferencia está en esas cosas. Entonces, un mismo envase solamente se viste con una etiqueta y una tapita, por lo cual eso cambió desde las líneas de llenado, todo lo que es el reciclado y la reinsertación. Compostaje de plástico, sí, perfecto, puedo comentar. Ahí voy eso compostaje de plástico, lo explico ahora. Voy a hablar de sustitución, muy cortito. En el caso de Pepsi, cambiaron, en vez de tener todo estrichado el pack de 6 latas, armaron como un collarete superior que integra las latas y de esa forma, para la logística, para la venta, fue lo que resolvió. Eso representó un 20% del plástico total que usaba el estrecha anteriormente. Con respecto a los compostajes de plástico, hay que hablar de qué es el bioplástico. Voy a tratar de ser bastante simple en explicarlo. Existe hoy ya con bastantes buenos resultados un plástico que el origen del plástico es vegetal. Digamos, a partir de vegetales se pone en una usina y con un proceso químico y físico se logra un material plástico y que tiene, valga la redundancia, la plasticidad de los productos hechos con origen fósil, porque el plástico es de origen fósil, el plástico como lo conocemos tradicionalmente. Es una parte de los destilados del petróleo. Entonces, a partir de vegetales se logra un plástico, que el plástico tiene casi las mismas características mecánicas que tiene el plástico de origen fósil. Eh, Se está logrando cada vez más mejores resultados en la calidad óptica y todo lo demás, pero ya hoy son productos realmente interesantes y lo que permite, al ser de origen vegetal, es que cuando se compostan en un compost tecnológico, industrial, en el compost que yo tengo en mi casa, no se degrada, ¿no es cierto? Pero en un compost industrial que tiene control de temperatura, de la vida de los microorganismos, etcétera, etcétera, se degrada entre 40 y 180 días, dependiendo del espesor de la pared y el material en que, bioplástico. No, los bioplásticos, para que sean bioplásticos, tiene que ser el 100, Jesse, el 100% tiene que ser de origen vegetal. Cuando ya es un bicompuesto, deja de tener las características que necesitamos, porque ya entonces lo ponemos en un compost y no se degrada. O sea que fundamental que sea el 100%. Es más, dentro de los materiales de bioplásticos que andan dando vuelta en el mundo, hay algunos materiales de empresas poco escrupulosas que dicen que son bioplásticos y son un mix de plásticos y vegetales, lo cual, como uno va al compost, no tiene ningún resultado. Con respecto al origen de ese material, que veo que hay un interés en el tema de los bioplásticos, así que me voy a detener un poquito más. Con el respecto al origen, ¿qué es lo que tiene? Partimos de una fuente renovable. Cuando veíamos la mariposa, veíamos que había un canal que era de vegetal, ¿no? Entonces tenemos que parte de una fuente renovable, con lo cual eso ya tenemos una gran cosa a favor. Y lo que tiene es que es compostable y biodegradable, con lo cual resolvemos muchísimo del impacto. Ahora, pensar, como pensamos en algún momento, reemplazar el 100% de los plásticos con plásticos bioplásticos, la realidad es que no, porque sería no entender el sistema. Luego no sé quién levantó la mano, pero Yo, después. Alejandro, buenas Sí, tardes. buenas tardes. Mira, soy Magdalena Lejos desde México, mucho gusto. Mucho Alejandro, gusto.
Lo que acabas de comentar me parece interesante. El máximo problema creo que son los plásticos de un solo uso. Eh, Ahí en esa área es donde más se puede aplicar esta posibilidad de plásticos vegetales. O Sí, porque como dices, yo creo que para plásticos de muy densos, muy gruesos, no se puede utilizar los vegetales, o no sé qué tan extendidos, pero me parece que la opción sería los de un único uso, que son los que más utilizamos en casa. es lo más aconsejable, digamos, ¿no? Pero siempre tenemos desafíos. Primero, una cosa que tiene que la industria tener como una responsabilidad es que tienen que estar muy bien indicado que es un bioplástico. Porque si uno tiene un plástico de origen vegetal en la mano, no reconoce la diferencia con el plástico de origen fósil. Son exactamente idénticos. Tengo aquí uno, si quieren, después muestro uno para que vean entre un vaso de origen vegetal y de origen plástico, de origen fósil, no hay diferencia. Entonces, el señalar que es un plástico de origen vegetal y que el sistema en el cual lo integras sepa qué significa eso. Porque hoy de cada 1.000 personas, no sé si una persona sabe que es un plástico de bioplástico y va a saber disponerlo correctamente. Cuando cambiamos eso y cuando enterramos un bioplástico, lo que se genera es metano, que es lo mismo que se genera con la materia orgánica, que sabemos que tiene un mucho más alto grado de impacto, 25 veces más. Entonces, como todo lo tenemos que ver en sistemas, ¿no es cierto? También existen bioplásticos para productos de espesores grandes, tambores, hay un montón de productos que se han estado trabajando en bioplásticos que tienen un circuito dentro de la misma industria y lo que tienen es que al final de la vida útil ellos mismos lo compostan y para eso lo muelen. Entonces, tiene que ver el sistema. Es mucho más importante entender el sistema. Pero sí, lo primero es la primera recomendación está en el descartable. Y mi recomendación es evitar el descartable, siempre evitar el descartable. El precio, como toda tecnología, cuando yo me encontré con esta tecnología, que fue en el año 2004, en Düsseldorf, en la feria acá, valía 10 veces más un kilo de bioplástico respecto a un kilo de plástico fósil, en un polipropileno, para decir un ejemplo. Cuando hicimos los primeros cubiertos en toda América de bioplásticos, lo hicimos acá en Argentina, en la empresa que yo tenía, que ya no me acuerdo en qué año fue, pero fue en el 2012, es una cosa así. Eh, Cuando hicimos esos primeros cubiertos, valía 4 veces más el kilo de material respecto de un plástico fósil, y eso nos hizo que el mercado no nos validara la propuesta. O sea, era un producto fabricado en bioplástico que se biodegradaba, que además fuimos al INTI, que es el Instituto de Tecnología Nacional, y se hizo el compostaje y funcionó, pero el mercado no lo pagó, ni siquiera las empresas más comprometidas. Así que el precio hoy está en 2 veces y media. Y como toda tecnología, esperemos que pronto esté. Pero también hago una última cosita de esto, es yo no quiero que el paragolpe de mi auto sea de bioplástico y que se degrade con el sol. O no quiero que el manubrio del auto, el volante del auto, sea de bioplástico y que de repente gire y me quede con el plástico degradándose. Por eso es que cada producto, cada sistema, desde el ecodiseño, desde el origen, innovación en el inicio de todo el upstream, es cuando se define toda la vida útil del producto y cómo tiene que desempeñarse. Y no tiene sentido generar propuestas ambientales que la solución tiene menor desempeño que la anterior en que no lo era. Nosotros tenemos que ser muy innovadores y creativos para dar soluciones que mejoran el desempeño, para que el mercado, las industrias, etcétera, etcétera, no. Si pasamos, Adriano, no sé Una si alguien tiene consulta. alguna duda más, alguien había levantado la mano, pero si alguien tiene una duda más de los Sí, bioplásticos, si le tengo una interesa. consulta. Sí. Este, sobre los bioplásticos, ya que tocamos el tema. En alguna sesión mencionaron, una sesión grabada del diplomado. O sea, ahorita los bioplásticos que mencionamos sí son plásticos realizados a partir de no petróleo, o sea, a partir de otros elementos, ¿no? Vegetal Vegeta. principalmente.
Y pues comprendo que pueden ser biodegradables de 40 a 80 días, pero en un proceso de compostaje industrial, no un proceso común. Perfecto, así es. Ok, alguna vez alguien mencionó que las bolsas que se supone que son de bioplástico o dicen biodegradables, por así decirlo, que en realidad muchas veces son como la combinación de dos, como que tienen sí petróleo y sí vegetales, y en realidad que eso es muy malo porque ni una ni otra, o sea, no sé si es mejor hacerlo 100% de vegetal que combinar 50% polímeros y 50% origen vegetal, o sea, no sé. 100% de acuerdo con lo que comentas. Es mucho mejor una bolsa 100% fósil que una mixada, que una mezclada, ¿sí? Ujú. Porque en la mezcla no tenemos una cosa ni la otra. O sea, es lo mismo que los vasos de polipapel, que todos los vemos el vaso de polipapel como tan de cuidado ambiental porque lo vemos y es color cartón y es de papel en vez de plástico, pero resulta que para contener el líquido tiene una capa de plástico. Ahora, ese producto, cuando lo voy a reciclar, no se puede reciclar ni como plástico ni como papel. Sí o sí lo tengo que enterrar. Entonces, en este caso lo mismo. También hay una cosa más con respecto a las bolsas, pero que ya no está, ya no se usa más, que hay algo que se llama oxibiodegradable, que es 100% de origen fósil, pero con unos aditivos que hacen, que hacían, ya no se usan porque se entendió que estaba muy mal, que hacían que se desintegrara la bolsa con la acción de los rayos UV, se desintegra, pero el plástico queda en microplásticos en el lugar donde se desintegró, con lo cual esto todo lo contrario que queremos. Y ya hay conciencia que eso no. Ok. Ok, y una última pregunta. La sustitución de eso del SIX, de que es una sustitución de otro material, no entendí ese ejemplo. ¿Perdón? En el ejemplo de la imagen, hablando de otro tema donde dice sustitución, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a que Ah, bueno, por eso era justamente sustituir cosas que no se usan una por otra, un material por otro. O sea, si yo tengo un material que tiene un impacto ambiental, lo sustituyo por uno que tiene, no, perdón, en el ejemplo este es bastante simple de explicar. Las latas de Pepsi que ves allí, antes la envolvían en todo un envoltorio de plástico completo. Uno agarraba el pack de 12 latas Ah, de ok. gaseosa con todo el envoltorio. Y ahora le hicieron un collarín. Ah, Ahora, ok. el resultado es 30% del plástico que se utilizaba Mm, antes. sí, sí, es reducción del plástico. Ok, sí. Muchas Entonces, gracias, Alejandro. de nada. Jessie había levantado la mano Sí, ¿cómo y está? no Muy sé. buenas noches. Hola, Sí, Jessie. ahorita justamente Alejandro que tocaste el tema del microplástico. Lamentablemente no pude alcanzar a leer el artículo que mencionaba y hacía esta relación de los microplásticos con el tema de la parte del cerebro, cómo estaba haciendo una afectación al tema de la salud. Me pareció bastante importante. No sé si tengas el conocimiento de algo así y nos puedas explicar quizás un poquito más, porque me pareció fundamental. Bueno, no tengo la explicación médica, sí leí el artículo igual que leíste vos, pero no lo pude leer desde un origen de un paper, digamos, de algo más técnico. Leí, vi lo que surgió en las redes respecto a que se había encontrado microplásticos en el cerebro, como ya se ha encontrado en la sangre y como ya se ha encontrado en varios lugares. Normalmente lo que yo estoy viendo, tratando de ver para entender cómo el plástico llega a los organismos y en general, por lo que yo he podido entender, pero no quiero decir que esto es una definición cerrada, por lo que yo he podido entender es por mal uso del plástico. Digamos, una botella de agua fabricada con un PET correctamente asignado, apto a alimento, el grado de migración del microplástico es casi nula. Ahora, visualmente hay otros PET no certificados apto a alimento que uno lo ve y es idéntico. Y ese tiene un 30 o un 40% más de migración de plástico que el otro. Entonces ahí sí tenemos algo que tenemos que exigirle al mercado, es la conciencia del uso del material correcto. Eso es lo que yo he podido entender. No tengo conocimiento ni médico ni físico para compartirte o entender esto. Estoy tan preocupado como vos cuando vi el artículo.
Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias. De nada. Si pasamos al siguiente, una cosa que me gustaría compartirles que dejarlo aquí, no hay problema, Adriano. Eh, una cosa que se habló mucho con los bioplásticos, yo no soy un amante de los bioplásticos, creo que es un recurso más, ¿no? Y que hay que saber utilizarlo. Pero una cosa que se extendió mucho como un primer momento y que no se sabe quién lo trajo es que podía competir con el alimento de las personas. Se planteaba eso, ¿no? Si nosotros hacemos todo el plástico en vez de fósil, lo hacemos con vegetales, va a haber hambruna. Ese era el concepto inicial cuando se aparecieron, que no sé de quién era la reacción. Yo les cuento el caso del material que nosotros utilizamos para hacer los cubiertos. Eh, Era una empresa alemana que fabricaba bioplásticos y su planta estaba exactamente muro de por medio de la planta de papas fritas McCain. Papas fritas McCain agarraba las papas, las pelaba y le cortaba las dos puntas que no le servían y con el resto hacían sus papas fritas este residuo antes lo disponían, lo enterraban, lo compostaban, ¿sí? Ahora por un chimango que es como un túnel por debajo de una fábrica a la otra, iba a la otra fábrica y con eso se fabricaba el bioplástico. Entonces, no es necesario que compita con el alimento. Lo mismo pasaría, qué sé yo, con la soja o con algún producto que tiene un subproducto que cuando se cosecha el grano queda un montón de material orgánico. Nada, eso quería comentarlo porque es algo que es interesante saber, ¿no? Ahí vuelve el... Bueno, esto es una invitación de alguna forma, ¿no? Esto es parte de nuestro proceso de design thinking con el que nosotros le compartimos a las empresas y parte de esto que dice uno, definir, dos, identificar, tres, evaluar, es parte de lo deben haber visto en metodologías ágiles, si es que alguno tuvo la posibilidad de analizar lo que son las metodologías ágiles, que permiten hacer muy accesible a pequeñas empresas acciones de innovación. Yo les invito a que busquen un poco sobre eso y a ser disruptivos y animarse a ir en contra de las reglas, ¿no? Este, Nosotros le hemos propuesto a una empresa grande, que no lo puedo nombrar porque todavía estamos esperando que nos digan que sí, utilizar envases reciclados cuando la normativa dice que no. Y bueno, estamos dándole todo el sustento para que lo puedan utilizar con trazabilidad, con medición de migraciones, con medición de todos los tipos, clases y especies que va a tener mucho mayor seguridad que la que tienen actualmente. Y bueno, estamos invitando. Y entonces es un poco que así como el feminismo en su momento hizo una rebelión fundante, bueno, yo invito un poco también a eso, a ser disruptivo y a rebelarse un poco con cómo los sistemas están diseñados, porque los sistemas están diseñados y con ese diseño de sistema estamos con este gran problema que nos encontramos hoy. Los invito a buscar eso. Este es nuestro modelo de cosas simplificado, digamos, romper silos, exponerse a lo externo, la cultura. Son tecnologías que están disponibles. Así que los invito a buscar y investigar sobre eso. Si me pasás otro más, Adriano, más que nada para tratar de ir con el tiempo. Bueno, listo. Yo ahora les voy a compartir un caso de un producto fabricado para un cliente nuestro que se llama Grido. No sé si de lo que hablamos anteriormente alguien tiene alguna duda que quieran compartírmela, a ver si yo se las puedo dar. Les puedo recomendar algo en donde leer sobre estos temas, por ejemplo. Hola, 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 Daniela, ¿qué tal? Te saluda ¿cómo Daniela estás? Altamirano de Ecuador, mucho gusto. Ecuador, mucho gusto. Yo tengo una duda. Sí, Ya, mira, yo trabajo en el área de costos, ya, y yo trabajé por muchos años en la industria gráfica como tal. Entonces, por ejemplo, yo sé que el papel como tal, por ejemplo, las bananeras, porque trabajo bastante, bueno, mi país, nuestro banano es reconocido en el mundial, pues, ¿no? La cosa es que la etiqueta del banano tiene que tener certificaciones, ya como es el material FSC, que es el material que es la certificación, que valga la redundancia, certifica que, por así decirlo, el árbol nació sabiendo que se iba a convertir en papel, ¿no? Y tenemos el FSC mixto y el FSC puro. Quería saber si hay algún tipo de certificación así como tal
en el plástico, donde de verdad a mí se me, como que de verdad yo pueda saber que es biodegradable, porque en Ecuador, al ser conocido también por su turismo tan amazónico y tan ecológico, como que aquí sí es bastante fuerte el tema de, por ejemplo, los sorbetes no pueden ser de plástico. La funda se solicita que tenga un alto porcentaje de biodegradabilidad y todo eso. Y con todo lo que ustedes dijeron, ya me queda la duda si en realidad todo esto que dicen las fundas, por ejemplo, hecho 70% de material reciclado, es real o no. Entonces quiero saber si existe algún tipo de certificación, aval, que le dé en realidad. Daniela, Ajá, Daniela, es exactamente lo mismo para los plásticos que ajá. para el papel, porque Ah, esta ok. certificación FSC, alguien certifica, te da un certificado y dice esto está dentro del rango. Y esa certificación es una medición que se hizo en un momento, como una fotografía en una industria, que demostró que sus insumos tenían este origen, que su proceso industrial era de esta forma y que ese era el resultado del producto. Saca una certificación. Ahora, no se hizo esa medición en las 500.000 toneladas que transformaron el año. Se hizo una vez, se certificó y después lo sostiene esa empresa. FSC tiene controles periódicos a distintas industrias, pero son recontra insuficientes. O sea que la Ah, ok. conciencia de esa empresa para sostener que ese material que utiliza tiene certificación FSC, yo la tengo la certificación en mi escritorio, ahora uso todos los mismos insumos a lo largo del tiempo. Bueno, es una pregunta y por eso debemos saber elegir a quién le compramos. En el caso de los plásticos, las industrias, tanto la industria de plástico fósil como la industria de plásticos biodegradables, los bioplásticos, cada una de esas industrias hacen lo mismo, una certificación de compostabilidad, una certificación de origen, cuál es el origen de ese material, y eso está adjunto dentro de la ficha de producto que uno utiliza. Y está en la empresa que yo decía, en comunicar que ese producto que yo estoy poniendo en el mercado tiene este origen y adjuntar la ficha que certifica. Pero es lo mismo. Yo tengo una certificación, pero podría luego no estar usando exactamente ese material. O sea que yo creo que hay que elegir los productos que tienen certificaciones y al mismo tiempo hay que integrar esa elección a las empresas que tienen compromisos de triple impacto y que son ambientalmente comprometidas, inclusive si es que eso implicase algún costo superior, menor, porque no debiera hacerlo, pero sí, inclusive eso, y además exigirle que así sea, ¿no? O sea, si yo voy, si uno es de una industria gráfica, como es el caso tuyo, y tengo un volumen interesante para contratar, me doy vuelta y le digo a mi proveedor, ok, yo quiero la certificación, pero también quiero la certificación del proceso. Quiero que me certifique con ISO 14000 que lo que haces y certificaste lo repetís todos los días. Y ahí tenés mayor seguridad. Pero hay que tener poder de mercado para eso. Ok, Alejandra, yo tengo muchas otra gracias. pregunta. Ay, perdón. Ok, continúo con mi pregunta, Alejandro. Perdón. Sí. Este, para el caso de las empresas que ya producen plásticos, bolsas, sobre todo bolsas de plástico, em, tú hablabas de la innovación. La innovación puede ser desde el diseño hasta obtener un bioplástico o el cambio en mi forma de producir. Yo producía un plástico y ahora quiero producir un bioplástico. ¿Cómo funciona esta relación costo-beneficio? ¿Realmente una empresa que fabrica plásticos puede hacer esa innovación y cambiar ahora a producir Te, te, te respondo, plásticos? ¿O te qué respondo, hace? Magdalena, porque es buenísima la pregunta y me parece que con eso medio que cerremos, porque si no vamos a quedarnos sin tiempo para lo que sigue. Pero básicamente, cuando nosotros empezamos a producir con bioplásticos, la transformación es mínima en el caso de la industria. Básicamente es ingresar un nuevo material a la línea de producción. Hubo que hacer adaptaciones mínimas respecto de la refrigeración de los moldes, porque el plástico necesita enfriarse, eso es una cuestión que necesitamos, y este plástico necesita más. Y tuvimos que entender de nuevo el proceso de transformación, porque
En el caso de los materiales de vegetales, al principio lo que nosotros hacíamos era metíamos el bioplástico y terminábamos haciendo como si fuese un, un milkshake. O sea, no sabíamos lograr el producto porque le dábamos velocidad demasiado, etcétera, etcétera, temas que son técnicos. Y al final salió un líquido del otro lado, hasta que tuvimos que reaprender. Pero una vez que lo reaprendimos, que nos llevó 10 puestas en máquinas con ingenieros de la empresa que nos vendía el producto, y de allí repetimos en todos los moldes, en todos los productos, en todos los demás. No lo validó el mercado porque nuestra propuesta era, el producto valía 4 veces más por lo menos, y en algunos casos nos llegó a salir 10 veces más, y nos pasó eso. Bueno, dicen que, que los innovadores, cuando llegan muy temprano, a veces tienen que volver a danzar tiempo después, así que ya llegará el momento. Pero nada, eso, el bioplástico es súper interesante, hay que entenderlo dentro de los sistemas. Si pasás, por favor, Adriano, eh, yo quiero compartirles esto porque además me va a interesar mucho su mirada. Pasó. Vamos al que sigue, porque este es el primer envío que te hice. Esto que ven ustedes aquí en el centro es un pote de helado de kilo. En Argentina está muy extendido el uso de kilo de helado para llevar a la casa. Uno compra helado de espátula y se lo lleva a la casa y lo consume familiarmente. Está muy extendido el uso del pote de kilo de helado, ¿sí? Nosotros nos acercamos a Grido. Grido es la cuarta heladería a nivel mundial. O sea, en el mundo, en volumen, la cuarta heladería está en Córdoba, por suerte, y nos permitió acceder a la conversación con ellos. Y ellos, el modelo que tienen de su negocio, son un modelo de franquicias, y en las franquicias todos los productos se venden con descartables. Es lo mismo que pasa en la mayoría del mundo, se vende con descartables. Con lo cual uno va a la heladería, compra un kilo de helado y te dan en un pote de lo que se llama comúnmente en el mercado Tergopol o poliestireno expandido, EPS. Te dan ese pote que es térmico, lo llevas a tu casa, lo consumes y lo descartas, ¿sí? El EPS o el poliestireno expandido tiene una característica que, al ser ese tipo de producción de material, hace que sea muy poquito plástico en un volumen muy grande, con lo cual los recicladores urbanos no les interesa gestionarlo. No se recicla, no porque no se pueda, sino porque no le interesa al sistema de reciclado de Argentina. Entonces nosotros fuimos y dijimos, bueno, investiguemos a ver qué podemos hacer para resolver esto. Ya nos estábamos imaginando que podíamos acceder con un producto reutilizable. Y le propusimos este pote recargable. Este pote recargable que ustedes ven allí tiene las características que son 2 piezas, un pote exterior y un pote interior, que no se tocan entre sí. Entonces tenemos el mismo sistema de aislación térmica que el termo que utilizamos todos los días nosotros acá en Argentina con mate. eh, esa aislación térmica permitió que este pote tuviese mejor desempeño que el pote de Tergopol o de poliestireno expandido. Está diseñado como alargado para que se pueda poner en la tapa, en la estantecito de la tapa de los freezer. Hay muchos freezer que todavía tienen ese sistema de tapa, o en los freezer verticales en la tapa externa. Esa característica tiene 2 beneficios: es que normalmente nunca tenemos lugar para guardar más cosas en los freezer, siempre están abarrotados. Entonces hay un lugarcito que guardamos cosas que no usamos, que es la tapa del freezer, entra allí. Y la otra característica re importante es que en la tapa de los freezer la temperatura es mayor, con lo cual enfría menos que adentro del freezer, y eso permite que el helado que yo retiré de la heladería se mantenga cremoso durante 12 horas sin derretirse, pero cremoso igual que en la heladería durante 12 horas. La propuesta fue este envase reutilizable, en el cual el Grido le vende a sus franquicias el producto. Los actores son Zipa, que somos nosotros la empresa que lo fabricamos; Grido, que es la marca de las heladerías; las franquicias y los consumidores, el público consumidor. Entonces, Zipa le vende a Grido, Grido le vende a la franquicia le entrega, se lo vende al consumidor. El consumidor, cada vez que va a hacer una recarga, recibe una bonificación del 10% del precio del helado. En Argentina un kilo de helado vale, ¿cuánto es?
$7 y con la recarga vale 6 y pico, una cosa así. Entonces, cada vez que uno va, recarga con un beneficio o un premio por elegir la recarga. Y cada uno de estos actores, SIPA, Grido, la franquicia y el consumidor, todos ganan económicamente, todos ganamos ambientalmente. Ahora, ¿quién paga? Si todos ganamos económicamente, ¿quién paga esta circularidad planteada aquí? Lo paga el pote de Tergopol que ya no se usa más. Cada vez que emitía un pote descartable, tenía un costo de cerca de un dólar y ese ya no se utiliza más. Si me pasas una filmina, porfa, para adelante, sería la otra. Esa. Un pote reutilizable, este es el pote de Tergopol que usamos en Argentina, yo no sé en el resto del mundo si se utiliza este sistema de helados por kilo para retirar en las heladerías, pero este pote es el que reemplaza nuestro pote, eh, tiene una vida útil, el pote de Zipa y Grido tiene una vida útil de 100 usos mínimo, garantizado desde el punto de vista técnico, es más, pero esa es la que está garantizada y una familia tiene un consumo promedio en la Argentina de 36 kilos en 2 años, que es lo que más o menos se estima la vida útil, 2 años, 100 usos, etcétera, etcétera. Entonces, un pote de esto va a evitar 36 potes de Tergopol. Eso es, digamos, lo que estamos. Ahora, ¿cuál es el impacto? Propusimos cambiar, ellos tenían una tecnología que era descartar y le traemos algo, nosotros tenés que recibir un pote que viene de afuera y recargárselo y dárselo de nuevo. Eso implicó certificaciones apto alimento, implicó procesos de, ¿cómo se llama?, de sanitización del producto para que se pudiese recargar y un montón de certificaciones que fueron necesarias. Se lograron todas, se certificó como apto alimento del producto y eso permite, digamos, que cambie el modelo de negocio de Grido, o la cuarta heladería del mundo, para empezar a tener un modelo de recarga, que era una de las estrategias cuando veíamos esta recarga en la calle, este era el pote de Grido. Yo lo estoy simplificando, fue un proceso de 2 años el trabajo, pero se logró. Si pasamos a la filmina siguiente, el proyecto está pensado 300.000 potes en 2 años, que es lo que va a salir al mercado para Grido. Esos 300.000 potes van a evitar 10.800.000 potes de Tergopol, que los potes de Tergopol, como decía, no está muy extendido el reciclado, con lo cual muchísimo de eso va a relleno, a landfill, y, y es un volumen extraordinario, algo que uno no puede tener dimensión. Plástico virgen evitado son 124.500 kilogramos de plástico virgen, ¿sí? Tenemos poliestireno evitado, 237.600 kilogramos de poliestireno expandido, y eso representa un total para el proyecto de 300.000 potes en 2 años de 410.000 kilogramos de CO2 evitado. Y también se disminuye consumo de energía por 1.800.000 y litros de agua por 431.000 litros de agua menos. O sea, repensar, agregar tecnología a, a las cosas que estamos repensando en la innovación al origen con el ecodiseño, nos permite realmente tener impactos reales. Obviamente que cuando nosotros hicimos esto es un producto que está en el mercado, se hizo un MVP, una prueba de mercado en Córdoba, que ya tuvo un éxito gigante, mucho más del que nosotros esperamos, nos sorprendió positivamente. Se lanza en abril en Buenos Aires, que es la capital de Argentina, y con una proyección de uso, porque se la están demandando, se han enterado de esto y lo están demandando altísima, así que yo creo que el impacto va a ser mayor desde el punto de vista positivo. La disminución de impacto para Grido va a ser mayor desde el punto de vista positivo. Y eso es netamente agregar una mirada a una empresa que es innovadora, que está dispuesta a ser disruptiva, que está dispuesta a ponerse incómoda, pero que no tenía dentro de sus conocimientos esta tecnología tan simple como recargar, pero con todo el apoyo para que esto se dé. Estas
distintas miradas que fui haciendo de la evolución tecnológica, de lo lineal a lo circular y distintas estrategias que permiten repensar cómo se van accediendo, es lo que yo les quería compartir. Y finalmente aterrizo con un caso real, palpable, existe en el mercado. Yo no sé si estoy saliendo ahí en cámara o no. ¿Me ven ustedes? No sé si eso está pasando. Bueno, Sí, sí se ve. Sí, eh, sí, va, sí, bueno, este es el pote físico. Estas son las dos piezas que se separan, que hace Alfonso. Y algo tan simple como esto, que parece un tupper, como le dicen algunos, tiene la capacidad de incidir en el impacto de una forma astronómica. Si querés ponerme, Adriano, ya así ya cierro y abrimos a preguntas los últimos 10 minutitos, si es que está dentro del programa, no sé. Bueno, este eran los impactos y ahora sí, la última filmina, que creo que es la despedida. A ese soy yo, muchas gracias. Y debe haber uno más que debe salir ahí, alguien que dice, síganos en nuestras redes, por favor. Esta es Delfina que me hizo la presentación y nos pide que por favor nos ayuden a difundir lo que hacemos porque es muy difícil compartir lo que hacemos y contagiar a gente, así que por eso que estos espacios para compartir lo que nosotros hacemos siempre son válidos y cuanto ustedes repliquen lo que hacemos nosotros, más válido es. Así que muchas gracias. Si querés sacar la presentación y si, no sé, Adriano, decime vos si está abierto a preguntas o cómo querés que sigamos. Sí, sí, obvio. Abierto a las consultas que haya. Perfecto. El producto no es PET. Ahí veo que María pregunta, no es un PET, es un polipropileno que se llama 2600 TC. Ese polipropileno resiste menos 40 grados de temperatura, es un producto específico y en el diseño del producto, todo el producto completo es en un monomaterial, en un único material, porque está pensado para que al final de la vida útil de este producto, lo que va a pasar, hoy está fabricado todo con material virgen, pero cuando se termine la vida útil de este producto y se larguen nuevos productos, el pote exterior que no está en contacto con el alimento va a ser reciclado de los mismos potes que las franquicias recuperen cuando se deterioren, se va a hacer este pote exterior con este mismo material. Bueno, nosotros no tenemos una fábrica propia, porque yo voy respondiendo lo que veo allí. Cristian, no tenemos una fábrica propia porque fue una decisión, porque nosotros, si yo tengo una fábrica propia, me limito a dar propuestas relacionadas con lo que tengo instalado. Nosotros, como estamos hoy armados, nos armamos y nos desarmamos por proyectos. Entonces, hemos tenido propuestas de soluciones para evitar el mal uso del plástico o soluciones en cartón. Y para eso, si yo tuviese una industria de plástico, no podría darme esta propuesta. O hemos tenido soluciones que reemplazan de lo soplado a la inyección y son dos tecnologías de producción muy diferentes. Entonces, decidimos, como son las empresas constructoras en Argentina, que nos armamos y nos desarmamos en función de cada proyecto. El producto hoy está empezando a extenderse en las heladerías de Grido. Nosotros tenemos una propuesta que Grido todavía no nos ha dado, no nos ha dado el ok, pero hemos propuesto que sea de código abierto, toda la tecnología, y abrir todos nuestros manuales y todo para que otras industrias de heladeras repliquen lo mismo sin ningún problema. Sí, la parte más clara se puede reciclar, lo que no va a poder, esa parte más clara, ser parte del producto que va a estar en contacto con los alimentos. Seguramente esa parte clara, reciclada, va a pasar a ser una parte oscura, que esa nunca está en contacto con los alimentos. Ah, ya, ok. Alejandro, sí, me pareció muy, muy interesante lo que acabas de exponer el producto. Acá realmente en Ecuador no soy yo muy mucho de helado, pero no Mm. he visto que vendan ese tipo de producto o alimento procesado
a nivel de granel, ¿no? O sea, me pareció súper interesante. Pero me salta una duda que si en el gráfico que presentaste donde estaban los valores, pues no, se considera o cómo se manejó el tema de que perfecto, ya, yo hago esta reducción de este plástico de aquí y saco el pote que ustedes están mostrando, pero se está considerando el hecho de que el consumidor tenga que, para hacer la recarga, ¿verdad? Ir, movilizarse, el tema de esa movilización, lo que yo gasto a nivel también ambiental, si me movilizo en carro, en bus, en lo que sea, y, o sea, si tomaron en cuenta también eso, porque en algún momento alguien mencionó cuando estaba yo viendo un tipo de material que estaban usando reciclado, el que dijo sí, pero a veces también hay que sopesar el hecho de que ya, ok, lo hago más biodegradable, pero también el costo de hacerlo es mucho más elevado. Ya, algo así era la Sí, relación. sí, Jessy, te comento, sí, por supuesto estuvo. Primero, esos números son el resultado de todo lo que se va a evitar en un signo negativo, digamos, pues eso nos da estos números, pero se le resta a ese impacto lo que gastamos, para decirlo de una forma, en energía, CO2, agua, etcétera, para producir este pote. O sea, la ecuación es una resta, es todo lo que voy a evitar, pero para producir este pote voy a generar un impacto y lo resto. Eso es lo primero. Y lo segundo, que la propuesta está dada para el consumidor que va a la heladería a recargar. No, no está pensado para evitar el que no va, digamos, o sea, si alguien compra en su supermercado de cercanía, sigue haciendo esto. Esto está pensado eso. En Córdoba, Argentina, en toda Argentina, está muy extendido la heladería de cercanía. O sea, todos tenemos una heladería en 4 o 5 cuadras a la redonda de nuestra casa, y Grido puntualmente tiene 2.500 heladerías a lo largo del país, con lo cual siempre está accesible. Ahora, fue pensado para el que tiene el hábito de ir a comprar helado por kilo. No, no está diseñado el sistema ¿cómo se llama? Para el delivery, por ejemplo. No por ahora. Perfecto, Hola, gracias ¿qué Alejandro. tal? Hola, ¿qué tal? Por si acaso, yo soy de Ecuador y te puedo decir, sí es verdad, nosotros no consumimos tanto helado, pero sí hubo una heladería que implementó esa idea y es Hilao Helado, que es una heladería española que llegó a San Marino y ellos implementaron esto, pero la verdad no les funcionó, al menos acá en Guayaquil no funcionó. También obviamente era un helado importado, por ende era un poco más costoso, entonces no necesariamente era para un target, a un nicho de mercado como que muy grande. Entonces la verdad es que al menos en Ecuador podría decir que este tipo de ideas no fue rentable. Este pote es el primer pote de helado a nivel mundial de las heladerías industrializadas de alto volumen de consumo. Después, ya sí hay varias heladerías más pequeñas, artesanales, que han empezado a implementar distintas soluciones. Esto lo que tiene novedoso es que una empresa como Grido, que es la cuarta heladería a nivel mundial de volumen, modifica su modelo de negocio para insertar una propuesta como esta. Digamos, esto es de, por ahí yo hasta me emociono cuando me doy cuenta, digamos, pero es gigante que una industria como esa esté dispuesta a cambiar su modelo de negocio. Eh, Eso. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Este, Omar. la duda que a mí me surge es que, bueno, hace un rato mencionabas que la implementación de esta tecnología da como resultado 10 veces más el costo o 5 veces más o 2 veces más el costo de lo que anteriormente resultaba. ¿Qué necesitaría pasar para que estos costos se pudieran reducir? Es decir, ¿qué cambios tendría que existir en el mercado? A ver, Omar, creo que, no sé si entiendo bien tu pregunta. Básicamente tenemos dos cosas. Cuando hablábamos de los bioplásticos, el kilo de plástico valía 4 veces más que el kilo de plástico de bioplástico, 4 veces más que el kilo del plástico de origen fósil. Eso es una conversación allí. Otra distinta es el del pote. El pote sí cuesta 10 veces más, pero el consumidor finalmente se lo ahorra entero al costo de ese, o sea, yo voy e invierto $8
y cada vez que hago una recarga, recupero $1. El kilo de helado vale $1 menos cuando voy con mi pote. Entonces, a lo largo de 8 recargas, recuperé la inversión que puse y como el uso extendido da que vamos a usarlo entre 36 veces aproximadamente, más o menos, el consumidor final termina recuperando la inversión y ganando dinero por ser consciente y comprometido. Perfecto, de acuerdo, muchas El gracias. costo del helado no subió, no tan solo que no subió, sino que premia la heladería al consumidor que va con el pote. Pero el Claro. pote sí lo compras, el pote es tuyo, muy Ok, distinto del de Coca, que es de la Coca-Cola. ok. Bueno, es un modelo de negocio que es así. Al inicio el comprador se invierte en Sí, el bote, pero al final le da reditúa por el 10%, ¿no? Pero también podría ser el caso que la inversión sea de la empresa, porque pues es una inversión de un plástico durable, ¿no? Por así decirlo. bueno, la empresa hizo una inversión muy grande, que fue en todas las certificaciones, tecnología y todo para que esto estuviese disponible. Ya fue la inversión. Nosotros, esto fue una inversión de alrededor de $250.000, que para nosotros es muchísimo, para que esto esté hoy en el mercado. Entonces, y me parece que está buenísimo entender que los sistemas tienen que todo el mundo tener un compromiso para que las cosas pasen, porque si nosotros le pedimos solamente al consumidor, o solamente al franquiciado, o solamente a la empresa que se encargue de todo, en cambio, si como sistema cada uno vamos haciendo algo, porque ir con el pote a la heladería es más fácil retirarlo con un descartable y tirarlo a la basura, es una complicación. Digamos, pero hay algunos que tenemos el compromiso y lo hacemos. Entonces, ese es el rol que tiene el consumidor. Y para el franquiciado, recibir un pote que viene de afuera, tengo que tener una sanitización específica, capacitar a todos los empleados, tener un montón de medidas de seguridad alimenticia que no tenía antes, porque con el descartable no tenía que tenerla, porque nada pasaba del otro lado de mi barra de servicio, donde dependo del servicio. Y para la empresa Grido, representa todo un cambio de modelo de negocio. Y para nosotros, tener sostener el compromiso y el pulso de la propuesta hasta que Grido se terminó de convencer y nos puso en el mercado. Gracias, Jessy, por seguirnos en redes sociales. Quiero muchos de esos casos. Hola, ¿qué tal? Bueno, Sofía, mucho gusto. mucho Nada, gusto. yo también soy de Ecuador, estoy viviendo acá en Argentina y nada, sí, a mí me sorprendió mucho el consumo de helado acá, porque en Ecuador sí somos golosos y todo, pero el kilo, o sea, aquí era tan normal, el kilo era como, sí, voy a comprar un kilo de helado, y yo, un kilo. Ujú. Pero a mí me asombró bastante al principio y sabes que siempre lo pensé, siempre decía, es increíble la cantidad de desperdicio que se genera por eso. Y ahora que veo lo de Grido me parece una idea increíble. Si bien es cierto que no es algo que no se podría implementar en Ecuador porque nosotros no es del consumo masivo que tenemos en helado, pero sí creo que hay muchas otras oportunidades en las cuales se están haciendo cosas bastante interesantes. El tema de las gaseosas retornables creo que es el que más destaca en todo esto. Y nada, el tema de la innovación, si bien es cierto, no es sencillo. Yo emprendí y fue súper difícil, súper, súper complicado, pero sí se puede, o sea, sí se puede, se necesita mucho tiempo, mucha paciencia y mucha constancia también para implementar estos pequeños proyectos y que luego tengan o sea, que realmente tengan un alcance favorable. Sabes que te seguí en redes y estaba viendo los productos que tienes y tenía una pregunta sobre eso porque tienes unos vasos que me parecieron increíbles sobre los ODS. Me pareció un Mm. set súper chévere, pero sí quería preguntarte de qué están hechos. Están hechos de PS reciclado, eh, 100% el material, y eso fue una acción que hicimos con la intención de dar a conocer los ODS. Así que, eh, nada, fue una acción así puntual, que se hizo una producción muy grande, que se
se le compartió a instituciones educacionales, tanto a nivel primario, secundario y universitario. Eh, Nada, eso, básicamente eso. Y 100% reciclado el material a partir de un residuo con trazabilidad de una industria automotriz de Córdoba. Ahora les paso el Linktree mío para que esté ahí veo que están pidiendo las redes. Le comparto el Linktree mío, para el mío no, de la empresa. Ya viste. No sé si alguien quiere ir preguntando alguna otra cosa. Las certificaciones normalmente para este tipo de productos que son alimenticios tienen que ver con pues, certificaciones de que pues el producto no contamine, bueno, no sea dañino a la salud y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, justamente para que un producto pueda estar en contacto con alimentos, tiene que tener algunas especificaciones. Entonces, dentro de los plásticos, vos tenés plásticos que son apto a alimento y plásticos que no son apto a alimento. Estos plásticos apto a alimento tienen la característica de que no tienen migración ni de plástico, ni de las tintas que colorean el producto. Bueno, son específicamente diseñados para eso. Entonces, desde el embalaje de unos fideos a un vaso, a lo que se te ocurra que está en contacto con un tupper o cualquier cosa así, o la bandejita que nos dan en la roticería, todo tiene que ser fabricado con un material certificado que es apto a alimento, y esa certificación apto a alimento la da en Argentina el ANMAT, que es un instituto alimenticio del gobierno, y que entonces dice, este material con este diseño, con esta formulación, es apto a alimento. Muy Ahora interesante, les, muchas gracias. de nada. Bueno, no sé si Adriano, creo que estamos ya pasado como media hora. Yo por mí feliz porque me encanta, porque veo que hay entendimiento profundo en lo que compartimos y que hubo Bueno, interés en lo creo en lo que que, sí, ha estado lindo la verdad. Creo que bueno, que ya no hay más preguntas por lo que veo. Así que bueno, Una de mi parte cortita, agradecerte a vos, Alejandro, agradecerles a todos por participar. Siempre cada tanto hacemos estos encuentros, así que seguramente habrá un próximo y bueno, de nuestro lado, solo agradecer. perfecto. Ahí en el Linktree, si alguno tiene alguna necesidad de alguna doble clic en algo, me pueden escribir por LinkedIn y por supuesto que voy a darle respuesta. Muchas gracias.